Bueno, buenas tardes. En honor a la puntualidad vamos a arrancar con el panel de manejo de cambio durante la transformación digital. Ya resolvimos la logística, que somos varios, es un gran panel con diversas experiencias para contar, así que la idea, voy a ir rápidamente presentando a los oradores para que ellos puedan ya empezar a compartir sus experiencias y conocimientos en procesos de transformación, y la idea es dejar al final unos 15 minutos, si logramos 20, pero por lo menos 15 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas y generemos, digamos, un lindo debate o reflexión. Bueno, nos acompañan el equipo de Sancor Salud, también desde el Hospital Británico, de la Secretaría de Cambio Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de Integrando Salud. Por parte del equipo de Sancor están Uriel Nicola y Marcelo Lordi. Uriel es contador público, desde 2003 pertenece al grupo Sancor, primero como analista económico, luego se desempeñó en la jefatura operativa dentro de la compañía para alcanzar finalmente la gerencia del departamento, lideró el proceso de mejora que desarrolló Abacom, una innovación en el mercado de la salud, lo que le valió el premio Team Excellent Award Mundial de Calidad y Mejora del 2019. Y Marcelo es contador público también y licenciado en Administración, más de 15 años de acompañamiento a equipos de trabajo en la definición y simplificación de procesos, buscando acelerar el time to market de los nuevos modelos de negocio y reducir el impacto en la adopción de los mismos en la cultura de la organización. Después, a continuación, va a hablar Débora Pellegrini, que es médica especialista en clínica médica, en este momento se desempeña como líder de proyecto de Historia Clínica Electrónica del Hospital Británico de Buenos Aires y además se desempeña como médica de planta del Servicio de Clínica Médica en la misma institución y es docente en la Facultad de Medicina de la UBA y de la UCA. Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos acompañan Mariana Fargas y María Eugenia Boteri Domecq. Mariana es comunicadora social y coach ontológico, su formación y trayectoria fue evolucionando en temas vinculados a la calidad de atención, la gestión de proyectos, el desarrollo de equipos de trabajo y el cambio cultural. Se desempeñó en el ámbito privado por más de 20 años y durante los últimos años inició su carrera en la función pública, liderando proyectos de cambio cultural que nos va a contar hoy. Y María Eugenia se desempeñó es licenciada en Administración y se desempeñó como consultora en Accenture, donde lideró proyectos de gestión del cambio asociados a procesos de rediseño de negocio y cambio tecnológico. También fue directora de Capital Humano en Sharing Plus, participando de procesos de fusión y transformación organizacional con MSD, y actualmente impulsa la transformación cultural de los servicios públicos en el gobierno de la ciudad. Y por último, y no por eso menos importante, como dice la frase tan conocida en inglés, Sergio Montenegro, especialista en informática clínica y en medicina familiar. Como experto en informática clínica se desempeñó como referente provincial de interoperabilidad de sistemas de información en salud del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones, y asimismo fue responsable del área de informática médica del Hospital Escuela de Agudos de Alta Complejidad, Hospital Dr. Ramón Madariaga en Posadas, y además es profesor universitario de informática médica 2 en las carreras de medicina y licenciatura de obstetricia en la Universidad Católica de Misiones, y actualmente está al frente del proyecto Integrando Salud, una empresa de desarrollo de software. Así que bueno, les voy a dar comienzo, va a empezar Uriel. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me puedo bajar? Sí, estoy un poco más cómodo, le tengo miedo a la silla. Les agradezco por darme la oportunidad de poder contarles el proceso de transformación digital que comenzó Sancor Salud. Puntualmente, si me ayuda a pasar, yo les voy a contar dentro del proceso de transformación de Sancor Salud la experiencia Abacom, que fue el primer proyecto de la compañía dentro de este marco de transformación digital, marcó el inicio, un hito, le podemos decir, y el puntapié inicial para todo lo que está sucediendo hoy en la compañía. Antes que nada, déjenme comentarles, Sancor Salud es la cuarta empresa de medicina prepaga en el país, con más de 500.000 de asociados,
Más de 190.000 prestadores atienden a nuestros asociados, tenemos contratados. Nuestro plantel de colaboradores llega casi a los 1.800. La compañía está en todo el país, casi en 100 sucursales propias, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, y otros 500 puntos de atención tercerizados. Esto un poco para dimensionar el tamaño de nuestra compañía. Es una compañía que viene del interior y se fue posicionando hacia el sur, hacia el norte, y ahora muy fuerte en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Antes de avanzar con el proyecto, como para poder explicarle por qué sale el proyecto de transformación digital en la compañía, déjenme contarles que Sancor Salud tiene, diríamos, la sana costumbre de hacer planeamientos estratégicos quinquenales. Eso hace mucho tiempo la compañía lo viene desarrollando ininterrumpidamente, y yo me voy a ir hasta inicios, ¿sí? Me voy a ir ahí al planeamiento estratégico de 2008, y lo hicimos pensando en el 2013. En aquel momento no llegábamos a los 100.000 asociados y la compañía decidió llegar a 2013 con 220.000 asociados y estar en todas las capitales de provincias del país. Hasta ese momento estábamos en Santa Fe, Córdoba, un poco de Entre Ríos, un poco de Buenos Aires, y no teníamos desarrollo en el resto del país. Ese fue nuestro objetivo estratégico para el 2013. Realmente se cumplió, se llegó a junio de 2013 con este objetivo, pero en el transcurso pasaron muchas cosas y habíamos llegado hasta ahí haciendo lo mismo que hacíamos en los ejercicios anteriores. Y eso nos mostró que si queríamos seguir avanzando teníamos que cambiar, teníamos que transformarnos. Y cuando pensamos el objetivo estratégico para 2018, mucho más ambicioso que el anterior, dijimos, queremos ser 450.000 asociados en Sancor, queremos seguir expandiéndonos a todo el país y queríamos estar dentro de las 5 empresas de medicina prepaga del país. Llegó el 2018, se cumplió, estamos en el número 4, pero para llegar ahí, cuando hicimos el planeamiento estratégico, hubo otros objetivos que hasta ahí no habían aparecido. Y tuvimos que tenerlo muy en cuenta si queríamos lograr esta transformación, este cambio. Y aparecieron 3 objetivos muy importantes, que fue trabajar mucho en el clima organizacional, crecimiento sustentable, no era solo tener cápita, sino teníamos que ser sustentable como empresa, y por último, trabajar en la calidad de servicio. Y ahí es donde aparece un cambio de pensamiento en la compañía. Teníamos que colocar al socio en el centro de todos los procesos. Ese fue nuestro pensamiento en 2013. Para llevar adelante este cambio, trabajamos 3 líneas de acción. Para llevar adelante la transformación digital que viene después, 3 líneas de acción. Lo principal, poner foco en las personas y en los equipos. Teníamos que empoderar a nuestros equipos, teníamos que cambiarle el mindset, la forma de pensar, la forma de actuar de toda la organización. Teníamos que empezar a cambiar la cultura si queríamos seguir creciendo al ritmo que queríamos crecer. Teníamos que trabajar fuertemente en los procesos hasta ese momento estaban mirados intrínsecamente. Teníamos que cambiar la mirada y llevar como decía, al cliente en el centro del proceso, en el centro de todo lo que realizamos para que nos siga acompañando. Y el último línea de acción o pilar de esta transformación es la tecnología. Y como verán, no lo puse primero porque sabemos que la tecnología es necesaria, pero no suficiente, diríamos. Si los otros 2 pilares no se dan, la transformación digital no va a fluir y no va a salir. Podemos tener un muy buen sistema, una muy buena aplicación, pero si no suceden los otros 2 pilares, los otros 2 cambios, seguramente va a fallar. Con esto, la alta dirección en 2013-2014 fortalece el equipo de capital humano, fortalece el equipo de procesos de IT, que hoy me están acompañando y les agradezco. Fueron los 3, el organigrama se cambia y fortalecemos esas 3 líneas, porque las íbamos a necesitar para seguir creciendo. Y la alta dirección con la gerencia define empezar a transformar los procesos core, los procesos que hacían al corazón del negocio. Teníamos varios procesos en la compañía y por una matriz, validaron por distintas variables, se decidió empezar por el alta de clientes. Digo alta de clientes para que todos entiendan, pero es el alta de asociados, que es uno de los procesos core de la compañía,
que más o menos abarca o interactúa con casi el 50% de los colaboradores de Sanco Salud. Trabaja todo el departamento o el área comercial, parte de auditoría médica, parte del equipo de experiencia de cliente y obviamente el equipo de afiliaciones. Esos son los que le impacta directamente y después el equipo de IT, capital humano y todo, apoyan y dan soporte a este proceso. La alta dirección nos propone y pensando cómo debíamos trabajar, se arma un equipo interdisciplinario donde estaban todas las áreas impactadas. Había un representante de cada área que estaba impactada en ese proceso y otra decisión inteligente que toma la alta dirección fue acompañarnos con especialistas. No sabíamos hacer esto, era el primer proyecto de transformación digital que estábamos encarando y nos ayudó con especialistas de transformación, de gestión del cambio, que vinieron a trabajar en nuestros equipos de trabajo. Con eso, con ese objetivo definido, se puso a trabajar el equipo y habían pasado 15, 20 días desde que habíamos empezado a trabajar. A mí me tocó ser líder de ese equipo de trabajo. Y el equipo tomó el objetivo que le puso la alta dirección y lo cambió y dijo, no, nosotros no queremos transformar el proceso de alta al cliente. Nosotros queremos ser, como dice ahí, la primera empresa de medicina prepaga en tener un proceso de alta al cliente 100% digital. Ese fue el propósito, el moonshot que llevó a todo el equipo a trabajar 2 años y lograr el objetivo. Esto fue importantísimo porque el equipo se convenció que quería hacer esto. Si el equipo no estaba convencido, muy probablemente hubiésemos fallado en el intento. Los asesores nos ayudaron a elegir la metodología con la que íbamos a trabajar. Decidimos trabajar con la filosofía Lean. Les voy a preguntar muy rápidamente el proceso para contarle un poco lo que nos fue pasando en cada etapa que fuimos recorriendo de esta experiencia. Lo primero que hicimos fue identificar valor, buscamos al cliente y al principal usuario del proceso, que era el asesor comercial, y vimos qué valoraba de ese proceso. Se definió el tiempo, la exactitud, como le decía, la transparencia y la comunicación eran muy importantes, y esos fueron principios que los apartamos y los tuvimos muy presentes al momento de desarrollar el nuevo proceso. Luego, siguiendo antes de llegar al diagnóstico, trabajamos en el mapeo del proceso que teníamos en ese momento, determinamos todos los desperdicios que había, y eran muchísimos. Uno cuando estaba trabajando en el proceso decía, no, el proceso está bien, y cuando lo empezamos a rascar, encontramos muchísimos desperdicios, y con eso pasamos al diagnóstico, y nos encontramos con un proceso de alta binario, porque no tenía nada de digital, 100% en papel, con altos costos logísticos y con altos costos de proceso. Imagínense que en nuestro proceso anterior, una ficha, una solicitud, la escribía el promotor, la cargaba alguien en San Juan y la volvíamos a cargar en sede central. 3 veces a veces cargábamos el mismo dato. Teníamos una tasa elevada de reclamos y de errores de carga. Ese era el proceso que nos había llevado hasta 2013, 2014, con el crecimiento que veníamos teniendo. Luego de tener el diagnóstico, pasamos rápidamente al diseño. Entre diagnóstico y diseño nos llevó 6 meses el equipo de trabajo. Y les aclaro, no era un equipo de trabajo que estaba full con el proyecto, cada uno tenía sus operaciones, su asignación de tiempo en la diaria y tenía que seguir trabajando acá. Creo que eso es algo que hay que corregir para los próximos proyectos. ¿Qué decíamos? Que el diseño del nuevo proyecto tenía 4 o 5 requisitos que debíamos respetar. Primero, tenía que ser digital, 100%. Tenía que estar el proceso, tenía que estar en la palma de la mano de nuestro asesor comercial. Por eso decidimos que todo el proceso de venta iba a correr en una aplicación, en un celular. Decidimos que todo lo que se hacía en el proceso se hacía por una sola vez. Cada dato que se cargaba, cada imagen que se subía al proceso de alta, se hacía una sola vez. Nunca había que repetir algo que ya se había hecho. Queríamos ganar en eficiencia. Y obviamente, centro en el cliente, centro en el asesor comercial. Estos fueron algunos de los requisitos que plasmamos en el diseño. El proceso, quedó dividido en 4 etapas o bloques. Rápidamente se los cuento. La primera etapa es donde rápido, porque te quedan 2 minutos. ¿No eran 20? Puntos. Perdón. Bueno. ¿20 minutos juntos? No lo sabía, ¿vos tampoco? No. Bueno. Lo que él dice está
Bueno, le cuento, 4 etapas, se empezó a desarrollar las 4 etapas, ahí empezamos a trabajar muy fuerte con el equipo de IT nuestro y también buscamos ayuda para hacer lo que es la interfaz gráfica de la aplicación. Volvimos a buscar ayuda externa porque no éramos especialistas. A medida que se terminaba cada etapa, ¿qué nos pasaba? Íbamos testeando con los key users que teníamos en todo el país y probábamos. Llegó el momento que teníamos las 4 etapas terminadas y tuvimos la inocente idea de vamos a desplegar nuestra aplicación en 600 asesores comerciales en todo el país en 3 meses. Una locura. Hicimos el primer mes, desplegamos el centro del país, llegamos agotadísimos, segundo mes, sur y norte del país, y dijimos, frenemos porque esto no va, la tasa de uso era muy baja, había mucha resistencia al cambio, la aplicación no estaba estable como habíamos testeado. ¿Por qué? Porque cuando uno testea, no testea todo. Capaz que son 20 casos de uso y no los cientos que tenía el proyecto. Entonces, y ahí un punto que resalto, la alta dirección, y es muy importante que haga esto. El proyecto empezó a tambalear, podríamos decir, y la alta dirección dijo, no, el proyecto sigue, y Sancor Salud, la única forma que va a vender va a ser por Avacon. Y volvimos a retomar, y estuvimos trabajando 4 meses, estabilizamos, hicimos gestión de cambio con capital humano, y logramos reempezar, y en 2 meses más teníamos todo implementado. Finalizado eso, implementamos en la segunda empresa de medicina prepaga que tiene Sancor Salud, que es TAS Médico, y en 24 meses llegamos a implementar todo el proyecto. Voy medio rápido, porque el tiempo. ¿Qué logramos? Rápidamente, esto es importante, llevarse en número lo que se logró con un trabajo de transformación digital. Reducir el 70% de los errores de carga, 65% el tiempo que demoraba el proceso, 40% el costo logístico. No iba a papeles, ni iban ni venían, nada, era todo digital. El costo del proceso en sí se redujo muy fuerte. ¿Por qué? Porque el asesor comercial era su propio data entry. Nadie más cargaba que el asesor comercial. Se dejó de usar papelería impresa y tuvimos un impacto muy fuerte en el medio ambiente porque estimamos que por cada año de uso de la aplicación de Avacon se reduce en 70 árboles menos se talan de nuestros bosques. Por último, reducimos el tiempo de asesoramiento comercial. Antes un promotor para darle el precio a un cliente demoraba 20 minutos. Hoy en 40 segundos lo hace. Tuvimos el alta inmediata, un asociado en Jujuy, que era el alta inmediata de Sancor Salud. Al otro día la tiene y le llega la credencial digital. No mucho más, contarle que este proyecto era el puntapié inicial de la compañía. Terminamos la implementación, nos llega una invitación para presentar el proyecto en la ASQ, la Asociación Americana de Calidad. La compañía decide llevarlo, nunca había competido internacionalmente. Lo llevamos, lo mandamos para ver si clasificamos entre las 20 mejores empresas. En mayo de 2019 lo fuimos a exponer y a defender a Dallas y obtuvimos el primer premio, el oro a nivel internacional, junto con una empresa china que también se llevó el mismo premio. Nada, no mucho más, es contarle que a partir de este proyecto y de una visión que tuvo la alta dirección, la transformación digital en Sancor Salud se potenció. Hoy tenemos más de 20 proyectos de estas dimensiones trabajando, algunos ya finalizados y otros en proceso de finalización. Buenas, ¿qué tal? Rápido porque me quedan 5, 3. Te regalé unos minutos. Todo lo que dijo Uriel está bien. Pero básicamente yo soy de Exisoft. Somos una empresa que nos dedicamos a todo lo que es la transformación digital en grandes empresas. Qué sensibilidad. Ahí está. Listo. ¿Qué es lo que entendemos nosotros como transformación digital? La paramos en 4 pilares. La automatización de procesos, la integración de negocios, la modernización de las aplicaciones y cómo logramos que nuestros clientes conozcan a su nuevo cliente digital. Automatizar procesos para que sean más simples y más flexibles y poder estar acompañando la velocidad de toda la nueva era digital. Integración de negocios,
Empresas como Sancor Salud y como todas las empresas que brindan servicios tienen que poder hablar el mismo idioma con un Mercado Pago, un Veraz, bancos. Eso hace que todos los sistemas que están dentro de la organización tienen que poder conectarse y tener una salida hacia el ecosistema. Modernización de aplicaciones. Ir incorporando nuevas metodologías de desarrollo para que en poco tiempo podamos estar publicando microservicios, podamos publicar APIs para poder esta velocidad de integración tenerla y responder más rápido a las necesidades del cliente del mercado. El nuevo cliente digital es pararnos al lado de nuestros clientes para que conozcan mejor cómo a través de los celulares que ustedes tienen hoy en sus manos, ustedes les puedo asegurar que hace un año no transaccionaban como transaccionan ahora. Hoy desde su celular ven saldo, se van de vacaciones, compran un auto. Tenemos que enseñar, tenemos que ayudar a nuestros clientes a que desarrollen ese nuevo modelo de negocio. ¿Sí? Números. 70% de los proyectos de implementación no satisfacen expectativas de plazo, costo y calidad. 50 proyectos de TI son cancelados o tienen un cambio mayor en el alcance, que hacen que se conviertan en un nuevo proyecto. El 75% de los fracasos de las oficinas de gestión de proyectos se dan por un tema de cuestiones culturales, resistencias no gestionadas o falta de patrocinio. En el medio de todo esto, la gente, nuestros equipos de trabajo, que tenemos que ayudar a gestionar. El borrador del cambio. ¿En qué nos fijamos cuando armamos un plan de gestión del cambio? Más allá de un montón de herramientas que vienen de metodologías, lo que tenemos que poner foco es en las personas, en los procesos, en las herramientas. Fundamental entender cuáles son los canales de comunicación formales e informales. Muchas veces los informales son muchísimo más fuertes que los formales. Es ahí donde está la cultura de la organización. Es eso lo que la gestión del cambio trata de gestionar día a día. La gestión del cambio no arranca cuando arranca un proyecto. ¿En qué año arrancaron, Uriel? La gestión del cambio tendría que haber arrancado en el 2015, 6 meses antes. Identificando y preparando el sponsor, alineando a los líderes con la visión futura, dándole identidad al proyecto, armando un ambiente físico exclusivo para ese proyecto. Agarrar y decir, todo un piso de la organización está destinado al proyecto Abacom. Y tienen el logo, y tienen la mascota, y tienen los globitos, y festejan por cada uno de los hitos que llevan adelante, etcétera, etcétera. Y sí, hay metodología que soporta esto, hay libros que soportan todo esto, pero lo importante es no atarnos a todas esas cajas de herramientas y armar una que sea exclusiva para la organización, entendiendo la cultura, entendiendo los canales y demás. Rápido, metodologías ágiles versus tradicionales. Antes tardábamos mucho en planificar, mucho en documentar, mucho en poner los procesos por encima de la gente. Cuando tenemos que gestionar rápido, desarrollar rápido y estar a la altura de lo que nos pide el mercado, tenemos que sacar mínimos productos viables que nos permitan ir viendo funcionalidad e ir viendo lo que el cliente interno en función de lo que su cliente externo está necesitando. ¿Sí? Y por eso poder responder rápido ante el cambio, en vez de estar siguiendo un plan documentado de 700, 800, 1500 líneas. Scrum, ya, véanlo, estudienlo. ¿Cómo conformamos equipos? Hoy en sus organizaciones hay 4 generaciones como mínimo. Yo soy un X que gestiono Zetas y me mandan WhatsApp en medio de un proyecto y gestiono con WhatsApp. Y me estoy volviendo loco, pero lo hago. Porque es la manera en que los chicos hoy desarrollan, gestionan, agilizan, y ese que también puedo ser yo, quiero que me escriban, quiero que me manden un mail.
Pero la realidad es que me estoy acostumbrando a tener 800 grupos de WhatsApp y estar gestionando de esa manera, y sale, gente, sale adelante la cosa. La gestión del cambio se apoya a través de un fuerte plan de comunicación, pero de esta slide, lo más importante es la última frase que algunos tal vez no la vean. Las organizaciones no cambian, cambian las personas. Tenemos que estar acompañando a las personas para que lleven adelante ese cambio. Recién ahí la organización va a cambiar. Recién ahí la organización va a adoptar un nuevo modelo de negocio digital y va a poder subirse a una estrategia digital. La última, rápido. Hoy hice 2 pruebas. La primera 32 minutos. La segunda 16, 19. ¿Cuánto vamos? Es importante la convivencia entre lo que es la metodología de gestión de proyectos y la metodología de gestión del cambio, más allá de la herramienta, más allá del librito. La gestión de proyectos es algo que viene hace un montón de tiempo, sea tradicional o ágil, y gestiona la definición del proyecto, los riesgos, todo lo que tiene que ver con la gestión de los cambios internos del proyecto. La gestión del cambio trabaja sobre las personas, trabaja sobre el engagement del equipo, trabaja sobre ir preparando a los usuarios que quedan, los que van a usar, los que van a heredar la funcionalidad, el producto, el nuevo modelo, pero potencian la combinación de los dos, el governance de la transformación, la planificación del proyecto, sea tradicional o ágil, y la gestión de todos los interesados. Hay que subir a toda la gente que va a estar involucrada y que va a estar siendo afectada por este proceso de transformación desde el primer momento. El impacto que tiene en subir de manera tardía a los interesados es plata. Y por último, las 2 maderitas. Venía una persona caminando por la calle y ve 2 personas echando leña, echando madera en la calle. Y uno estaba dándole fuerte, cada uno de los tablones que los sacaba los tiraba al rincón, no lijaba, no veía astillas, lo dejaba todo tirado. El segundo, dedicado, cortaba, lijaba, acomodaba en su rincón. Pasa el que estaba viendo esto y le pregunta al primero, ¿qué estás haciendo? Cortando madera. Estoy cortando madera. Le pregunta al segundo, ¿qué estás haciendo? Construyendo una escuela. Hay que mostrarle a la gente cuál es el objetivo mayor que está aportando desde su lugar al día a día. Si solamente le pedís que corte madera, va a cortar madera. Cuando participa de la construcción de una escuela, por más que corte madera, está brindando un lugar donde se va a educar a las nuevas generaciones. Tengo 5 minutos más, entonces les puedo. Buenas tardes. Quiero agradecer primero a Analía por la invitación y a todo el Hospital Italiano por estas maravillosas jornadas que aprendemos mucho, y a todos los asistentes que se quedaron hasta esta hora para esta temática. Primero me presento, igual ya me presento a Analía, las recuerdo. Soy Débora Pellegrini, soy médica clínica del Hospital Británico de Buenos Aires y pertenezco también al equipo de informática en salud. Yo lo que les voy a contar es la experiencia que tuvimos en el manejo del cambio, en la implementación de nuestra historia clínica electrónica. Ahí pasó todo junto, perdón. Ahí va. Tengo un problema técnico. ¿Este es un video? No tengo video. Ahí está. Bueno,
un poco también lo dijo mi antecesor en las presentaciones, lo importante primero es conocer la cultura institucional. Entonces yo quería en breves minutos contarles lo que es la cultura HB, que tiene que ver con su historia. El Hospital Británico es el hospital de los llamados privados de comunidad más antiguo. Este año cumplió 175 años y fue fundado en esta esquina de Balcarce e Independencia en 2 habitaciones que se dio una señora para que un médico pueda atender a los integrantes de la comunidad británica más humildes, y esta señora oficiaba o hacía las veces de enfermera. Luego de ese dispensario pasó por otras 2 sedes hasta que quedó en la definitiva, que es la que a lo mejor ya conocen algunos, en Parque Patricios, que es la que tenemos ahí en la foto. Fue sufriendo varias transformaciones edilicias y también se abrieron otras 4 sedes ambulatorias que están... tengo un problema con el paso de las diapositivas. Si ¿cuál es el que tengo que apretar? Perdón, la flecha esta. ¿Está? Perdón, discúlpenme. Ya me voy a poner a tiro. Ahí está. Las 4 sedes ambulatorias, les decía, que son en Lomas, en Lanús, y la de Barrio Norte, que está ahora en Microcentro. La más compleja es en Vicente López, que es la que tienen ahí arriba en el mapa. La escuela de enfermería es otro pilar fundamental. Fue la primera escuela de enfermería del país, y año a año forma este recurso que es tan importante y egresan muchas enfermeras. El rol de las sisters, que son las jefas de sala, es muy importante en la dinámica de la institución. Y pasando a los médicos, ya desde sus orígenes marcaron también importantes hitos, no voy a nombrar todos porque de eso no se trata la charla, pero sí fue en el Hospital Británico que se realizó la primera anestesia general para un procedimiento quirúrgico, y es imposible no nombrar en hitos médicos al doctor Buyorski, que fue el médico que realizó el primer trasplante de médula ósea del país, y ya cumplió 33 años de ese momento. También es importante la docencia en el hospital. Somos el Hospital Escuela de la Universidad Católica Argentina y una sede de la UCA. Tenemos alumnos que recorren el hospital y además tenemos la UDH de la UBA. Los residentes son un pilar también fundamental de la atención. Entran decenas de residentes por año a las diferentes especialidades y bueno, a la vez que aprenden, obviamente que son importantes en la asistencia, y luego de su residencia, de compartir unos años, a veces quedan en una residencia posbásica o forman parte de algún servicio, como fue mi caso, que yo entré en el 2002 como residente de clínica y todavía estoy en el hospital. De 1844 al 2016 habían cambiado muchas cosas. Pasó de ser un dispensario con un médico y una enfermera a un hospital de alta complejidad con 270 camas, 4 centros ambulatorios, alrededor de 900 médicos especialistas y 500 enfermeras, pero había algo que no había cambiado, y es que la historia clínica seguía en papel. Esto era muy común de ver, los carros que transportaban los volúmenes de las historias más pesadas, con la inseguridad, obviamente, el deterioro que podían sufrir esas historias, que vemos aquí en la foto, y a veces el archivo era un laberinto de historias que hacía que muchas veces no se pudieran tener las historias ni siquiera en las consultas programadas, ni que hablar en lo que era la demanda espontánea y la guardia. Teníamos de base en el hospital los sistemas administrativos de SAP, que son el ISH para la gestión de turnos, la admisión, y el sistema de facturación de la empresa SAP, y a su vez contábamos con el LIS y el RIS, que estaban separados. Entonces, como para poder realizar una implementación rápida y poder ponernos a tiro en este tema, se definió que la herramienta que íbamos a adaptar era la que se llama ISH-MED, que es la historia clínica electrónica de SAP. Esto nos brinda una articulación natural con el resto de los módulos y se podían generar interfaces con el LIS y el RIS. Esa fue la primera decisión. El tema es que teníamos que cambiar la manera de trabajar de mucha gente, y esto no se podía hacer cerrando el hospital y capacitando a todos en otro lado, sino que había que hacerlo además con el hospital funcionando. Esto que nos parecía imposible lo teníamos que hacer realidad.
Para esto, entonces, se armó un gran equipo de proyecto que partía desde el sponsor, que era el CEO de la organización, el director general, que es la figura más importante del hospital, y seguido de un equipo de liderazgo que conformábamos el CEO de la organización y 2 médicos de planta. Yo, médica clínica, y un médico terapista que me acompañó parte del proyecto. Si quieren saberlo, yo no tenía ninguna experiencia con historia clínica. O sea, de la facultad yo había entrado al británico y toda mi vida médica había hecho todo en papel, ¿no? Pero bueno, me convencieron de que era la ideal para este puesto, un poco porque conocía la cultura institucional y había visto muchas camadas de residentes formarse, quedarse en el hospital o ser ya de otras especialidades, entonces tenía bastante llegada a mucha gente. Había muchísimos grupos de trabajo que se juntaban en reuniones semanales organizadas por la oficina de proyectos, en las cuales iba viendo el avance. No voy a nombrar todos por una cuestión de tiempo, no me quiero demorar, pero acá lo que nos interesa es el change management, que estaba respaldado por una consultora que también nos aconsejaba, que es la consultora Beril. El equipo de proyecto eran 80 miembros directos, pero a su vez había 200 colaboradores también, entre key users o gente vinculada al proyecto. Estos eran los Gantz que íbamos siguiendo con una línea de tiempo todos los pasos del proyecto, desde la planificación, la definición de los planos de negocio, la etapa de compra de PCs y cableados que se superponía con la ejecución de las herramientas, o sea, teníamos que adaptar las herramientas de SAP a nuestros procesos. Para eso se relevaron todos los procesos de punta a punta de interacción de los pacientes con el hospital, desde lo que podía ser una gestión de turnos hasta la facturación de ese proceso. Cuando estuvo construida la herramienta, comenzaron las pruebas unitarias, luego integrales de un proceso de punta a punta, y ahí entramos en después la etapa de capacitaciones, que abarcó desde el diseño de e-learnings para acercar a los usuarios a la herramienta, pero que era necesario también hacer capacitaciones presenciales. La implementación, todo este cronograma se llevó a cabo en 1 año y medio. Es importante mencionar que la definición de los BBPs fue con los usuarios, o sea, fueron los mismos usuarios en los que iban definiendo con la gente de procesos, y la gran pregunta era quién y dónde capacitaba, o sea, quiénes iban a ser esos instructores. Entonces, de la consultora nos aconsejaban que teníamos que seleccionar recursos humanos internos para las capacitaciones. Y ahí nos definimos por seleccionar un grupo de residentes y un grupo de enfermeros que nos colaboraron con las instructorías, o sea, se reprodujo el conocimiento, dándole formación en Train the Trainers y en los módulos que ellos tenían que después capacitar. Pero tampoco teníamos dónde capacitar, porque necesitábamos aulas con un horario extendido para poder brindar una agenda que los médicos pudieran en los momentos que tenían disponibles asistir a las clases, en los momentos que ellos realmente pudieran aprovechar. Entonces se alquilaron estos containers que vemos ahí en esa foto, que eran aulas que se equiparon con computadoras, con puestos, y los instructores ahí brindaban las clases de la capacitación. O sea, el médico que antes de entrar al consultorio tenía media hora, iba a una clase y así se podía aprovechar mejor el tiempo. ¿Cómo comunicamos? Es una pregunta que todavía no tenemos del todo resuelta porque nos costó en el proyecto y nos sigue costando a veces llegar a comunicar a todo el mundo. Hay mails institucionales de todos los usuarios, de todos los, digamos, integrantes del hospital, pero no todo el mundo lee los mails. Entonces se apeló a todas las vías de comunicación posibles, desde cartelerías, salvapantallas, volantes en las bandejas del comedor, y este gran cartel que estuvo en la esquina de Perdriel y Caseros durante mucho tiempo. Ahora, en cuanto a reacciones de los usuarios, tuvimos de todo. Tuvimos algunos que reaccionaron con miedo, el temor al fracaso en el uso, sobre todo la gente que tenía menos instrucción en el uso de computadoras y tenía miedo de que fuera realmente muy compleja. Había también incertidumbre en si esto iba a impactar en una merma en sus ingresos. Hay una realidad que es cuando uno empieza a usar algo, tarda más, entonces si uno atiende en más tiempo va a atender menos pacientes.
También hubo algunos que reaccionaron con desagrado o con temor. Desagrado en la reingeniería de procesos que implicó lo que es la historia clínica electrónica, hacía que todo tuviera que correr por un carril y no por ningún alternativo. Y también en las demoras de atención, que esto pudiera impactar en la experiencia de los pacientes también. Pero bueno, también se hizo mucha difusión hacia los pacientes, se pusieron banners en los cuales se les explicaba el proceso que estábamos atravesando y que esto iba a redituar en obviamente en una mejor calidad de atención. Hubo reacciones de furia, sobre todo con la herramienta de prescripción que se llama Medication, que después me voy a explayar un poquitito más, pero también hubo muchos usuarios que, como yo, lo tomaron con alegría, porque la historia clínica electrónica era un gran pendiente de la institución, que iba a integrar la información tanto para mejorar la asistencia como la gestión. La atención, como decía, iba a ser más segura, había un apoyo fuerte de la dirección, y también tenemos muchos millennials, como yo les explicaba en el hospital, hay mucha gente joven, y eso nos favoreció. De los hitos de la implementación voy a mencionar que el primer lugar donde se abrió fue en la sede de Vicente López, y eso también tuvo una justificación, que era que Vicente López era nuestro centro ambulatorio más complejo, en el cual replicaban algunos de los procesos del central, y como es un ámbito controlado de menor tamaño, nos permitía hacer un mejor soporte para estabilizar la herramienta, probar, minimizar el impacto si había que ir para atrás, si algo fallaba, y bueno, el soporte fundamentalmente que fue multidisciplinario de todo ese gran equipo, que como decía él también, apoyo a que el WhatsApp fue una herramienta fundamental. Ardían los grupos, había grupos de todo, grupo general, grupo de IT, grupo de procesos, grupo de lo que sea, pero fue muy útil para la comunicación, y los instructores, porque contábamos con mucho recurso médico y enfermero que podía estar, en algunos casos, si era necesario, presentes en el momento de la consulta, explicándole al paciente que era un profesional de la salud. Luego de Vicente López, que obviamente salió todo bien, estuvimos muy contentos ahí, rápidamente salimos en Barrio Norte, Lomas de Zamora, Lanús, y luego pasamos al Central. El 3 de enero del 2018 fue el primer día que se usó la historia clínica electrónica en el Central. Luego pasamos a las salas de internación, empezando por pediatría, que esto también tuvo una razón, que pediatría era una única sala de internación, entonces nos permitía acotar todo, digamos, del proceso en un solo lugar y brindar un mejor soporte. Y bueno, y ahí fue cuando tuvimos que recalcular, porque el tema de medication empezó a hacer ruido, había algunas definiciones que habíamos tomado que, por ejemplo, generaron algunas demoras que eran más que lo tolerable. Ya me apuro, porque ya no me queda tanto. Y bueno, hubo que recalcular, hacer algunos rediseños y ajustes del proceso sobre todo, y después pudimos salir en pediatría, en las unidades cerradas de pediatría, maternidad, y en las salas cerradas de adultos en abril del 2018. Todavía tenemos pendientes las salas generales de adultos. Pasamos de esto a esto, y paso rápido para ir a lo que me interesa. Las claves del éxito que para nosotros, para nuestro equipo que transitamos el proyecto, fue tener un apoyo institucional con participación de los usuarios en el diseño, el apoyo de los directivos, y que esto esté alineado con proyectos claves. Mucho de la historia clínica electrónica ahora vemos que nos ayuda a lo que es el proyecto de acreditación para Joint Commission, la gestión del cambio, comunicación, capacitación y soporte, son 3 palabras muy importantes, y la táctica en lo que yo les fui mencionando, cómo fue la selección de la herramienta, el equipo multidisciplinario para el proyecto y el Go Live escalonado. Y así tuvimos tanto la historia clínica electrónica como el equipo de informática en salud, que nació a partir del proyecto. Nosotros estamos bajo el ala de la Dirección de Tecnología y Procesos, pero somos la interfaz de los médicos y las tecnologías, y tratamos de ir en una dinámica de mejora continua, abordando las problemáticas a través de una priorización. Tenemos un listado de priorización, y ayudando a la gente de aplicaciones a crear y probar las soluciones a estos problemas. Bueno, hacemos varias cosas, entre otras cosas tenemos pendiente el rollout, como decía, de Medication, y colaboramos en la gestión del cambio. Creemos que la implementación de la historia clínica no fue el final del camino, sino el principio, el punto de partida. Estos somos nosotros, los integrantes del equipo. Tenemos un enfermero informático, ahí estoy yo,
el doctor Gonzalo Rojo, el doctor Duarte Noé y la doctora Sofía Landi. Eso es todo. Bueno, vamos a seguir a Uriel, que innovó con la de bajar la escalera, así que vamos por acá. Bueno, buenas tardes a todos. Coincido, este es el pasador, ahí vamos. Con Débora, gracias, Analía, por invitarnos a contarles y a compartir con ustedes lo que hacemos desde Transformación Cultural en el gobierno de la ciudad. Casi todos o algunos de ustedes imagino que son vecinos de la ciudad de Buenos Aires, así que saben un poco que las grandes ciudades, igual que la ciudad de Buenos Aires, están en constante evolución y por lo tanto permanentemente están sufriendo de alguna manera o evolucionando como ciudades. El vecino, a partir de la globalización, de los sistemas de información, como ya escuchamos también al resto de los panelistas, y los sistemas de comunicaciones, obviamente se pone más exigente y pretende y necesita un vínculo mucho más ágil y mucho más asertivo, en este caso con el Estado, con el gobierno de la ciudad. Desde nuestro lugar, sabemos que la tecnología es un puente, por supuesto, como lo vimos recién, nos acorta un montón de tiempos, pero también, como decía Marcelo en su presentación, al final de cuentas sabemos que la tecnología, igual que la infraestructura, igual que los servicios que disponibilizamos en la ciudad, son la autopista que nos lleva, pero al final somos las personas las que logramos que todos esos medios que articulamos sirvan para algún propósito. Y por eso, por eso se creó esta secretaría, la Secretaría de Transformación Cultural, que yo represento en este caso con Mariana, justamente porque creemos que las personas, en nuestro caso, los servidores públicos y los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, 150.000 servidores públicos y más de 3 millones de vecinos, más otros 3 que ingresan todos los días a la ciudad para trabajar, para estudiar, para hacer uso de algún servicio, son parte de esta transformación cultural que necesitamos impulsar. Desde el servidor público, el desafío que primero encontramos es cómo convocar a estos más de 150.000 servidores públicos a que cada uno entregue lo mejor de sí mismo desde el área en la que tiene que impulsar iniciativas. Y ahí también tomo lo que ya también venía hablando Uriel y también en varias jornadas y charlas de hoy a la mañana. Lo que más importa es tener una estrategia y tenerle sentido y tener claridad de cuál es el norte. Por supuesto que un sistema de historia clínica digital es sumamente relevante, como cualquier otra infraestructura o sistemas que ustedes aporten en sus organizaciones, pero si no está claro el para qué, si no está claro el propósito, que lo que guía a cada una de esas intervenciones que ustedes hacen, el esfuerzo y la pérdida de energía que se pierde en la organización es enorme. Con lo cual, como Analía me dijo que ustedes vienen a buscar recetas, y yo no sé si soy la mejor cocinera, pero voy a tratar de dar algunos tips. El primero que podría decirles es revisen de vuelta en cada uno de sus proyectos de transformación digital si hay un propósito claro y poderoso por atrás de esa implementación que esté guiando el para qué lo hacen. Si no, de vuelta, la implementación se cae. Y ese propósito tiene que ser inspirador, tiene que alentarnos a construir ese futuro y tiene que ser claro para que los distintos áreas, en nuestro caso los distintos servidores públicos, entiendan cómo contribuyen a ese propósito. Y por otro lado, está la cultura. La cultura de la organización, hay una frase de Peter Drucker que siempre es muy buena para esto, que es: la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? Entonces, si yo no tengo claro cuál es la cultura de mi organización, si no tengo claro cuál es ese ADN que hace que la gente se comporte de una determinada manera, por más sistemas que implemente, por más iniciativas que impulse, esas iniciativas se van a ver transformadas por cómo la gente quiere operar en ese sistema. Entonces, en nuestro caso, nosotros decidimos como gobierno de la ciudad tener una organización impulsada por valores, decidimos que queríamos lograr que cada uno de los servidores públicos se comporte siguiendo estos valores, trabajando en equipo, buscando soluciones nuevas para los problemas muchas veces de siempre, trabajando con humildad, aceptando los errores y sabiendo que al fin del día el vecino nos mide por si logramos hacer o no hacer la vida más fácil en su cotidianidad. Con lo cual, de vuelta, el segundo tip es: revisen si la cultura organizacional que están teniendo en sus instituciones está ayudando a que estos procesos de transformación digital que ustedes quieren impulsar realmente tengan capilaridad en la organización.
Lo segundo para decirles es nosotros visualizamos la transformación cultural desde este modelo sistémico donde el servidor público es una parte, lo que para ustedes podrían ser sus empleados, sus colaboradores, y la otra pata para nosotros importantísima es el vecino. Y en esto que también habíamos escuchado antes, ¿no? Las organizaciones cada día más decimos en los PowerPoints, que siempre son hermosísimos, que estamos centrados en el cliente, en el paciente, en nuestro caso estamos centrados en el vecino. ¿Pero qué significa eso en el día a día y en lo que queremos hacer distinto? Significa salir del escritorio, significa diseñar políticas públicas del lado del territorio, significa recorrer la calle, significa escuchar al vecino, significa entender desde dónde él está conectándose con lo que nosotros como Estado le podemos ofrecer y a partir de ahí diseñar esas políticas públicas que resuelvan la vida de muchos de los ciudadanos. Y por otro lado, también está, de alguna manera, a invitar al vecino a que sea parte de la convivencia y de la construcción de las soluciones de la ciudad de Buenos Aires. En la construcción de soluciones ya vamos a ver algunas experiencias que les va a contar Mariana, de cómo es importante sumar al vecino en la construcción, pero de alguna manera ustedes también lo pueden ver en su día a día, lo contaba también Débora en el caso del Hospital Británico, cómo es importante también poner al cliente, al paciente, en la construcción del qué voy a lograr a partir de. Y por otro lado, también trabajar en estos valores de respeto, convivencia, tolerancia, nosotros llamamos participación y cooperación, que es que el vecino también pueda contribuir a lo que pasa en su barrio, a lo que pasa en su metro cuadrado. Nuestra mirada entonces es esta mirada sistémica, donde tenemos servidores públicos que trabajan con cercanía y con responsabilidad en resolver las necesidades de los vecinos, vecinos que se comprometen y que se empoderan para ser parte de tener una participación activa en esta ciudadanía, y espacios de colaboración en donde logramos articular algunos proyectos en donde el vecino participa de la construcción del proyecto. Trabajamos de la misma manera que también lo dijeron los compañeros del panel, con metodologías ágiles. En nuestro caso trabajamos con lo que vendría a ser gobierno ágil, diseñamos labs donde prototipamos, experimentamos y medimos aquellas iniciativas que creemos de transformación cultural que van a generar el impacto para modificar estos comportamientos de vecinos y servidores. Esos programas, esos labs, una vez que logramos ver que funcionan, los transformamos en programas que se sostienen y van abonando a grandes transformaciones. La dimensión de la escala que nosotros hacemos hace que esta frase del el elefante se come de cachos, en nuestro caso es como una realidad necesaria por la dimensión que tenemos en cantidad de colaboradores y de facilitadores. Traerles este modelo es súper simple, es un modelo desarrollado por la Asociación de Líderes de Silicon Valley, es muy simple para hablar de transformación y por su simpleza muchas veces nos ayuda a entender por dónde vamos. Lo primero, ya lo dijimos, tenemos que tener una cultura orientada, en nuestro caso, al vecino. Para ustedes será una cultura orientada al paciente o al cliente, depende cuáles sean sus organizaciones. Tenemos que tener un propósito claro, que ya lo hablamos antes, ¿por qué es inspirador y por qué nos tiene que movilizar a todos a entender desde dónde contribuimos. Después tenemos los líderes, en nuestro caso, solo en el nivel central del gobierno de la ciudad son más de 2.000 líderes, solo en el sistema de salud son más de 1.800 líderes, y así contaría si entro en el sistema educativo y en el sistema de seguridad de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Casi todos, yo participo en distintos foros de debate sobre transformación cultural, y en cualquier organización pública o privada llegamos siempre a la misma situación. O porque me quiera transformar en una organización agile, o porque estoy implementando transformaciones que van a modelizar totalmente diferente el negocio en el que estoy, la responsabilidad y el que funcione o no funcione pasa por los líderes. Pasa porque los líderes dejen de actuar de una manera, cambien su mindset, de dejar de ordenar, planificar, controlar a los colaboradores, a pasar a tener un rol de coach, facilitador, guía, donde en realidad los colaboradores son los que tienen autonomía en mucha toma de decisiones, los líderes tienen que guiar y acompañar en ese proceso. Con esto nosotros trabajamos en esa línea con los líderes del gobierno para alinearlos al propósito y para trabajar en esta construcción de este mindset. En los equipos, en nuestro caso particular, la historia del sector público de muchos, muchos años hace que uno de los principales problemas para desarrollar soluciones innovadoras es la cultura de silos. Desconozco si en sus organizaciones esto se sigue viviendo también o no, pero para nosotros ha sido uno de los paradigmas más fuertes a tratar de modificar, con lo cual el trabajo con los equipos fundamentalmente
es para trabajar con equipos colaborativos, tratar de generar soluciones transversales que rompan justamente esta cultura de silos. Tiki tic. Y va. ¿Cómo voy? Porque si no paso con Marian. Ya van 10 minutos. Bien, entonces no les voy a contar a gente en calle, se lo voy a dejar para alguno que quiera saberlo en algún otro momento, que tiene que ver con una estrategia de cómo se montó el sistema integral de seguridad, y vamos a pasar directamente a guardias. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Mariana Fargas, ya me presentó antes Ana, gracias por el espacio, gracias a ustedes por estar, por la escucha, y un poco con el pie que me da Maru, yo les quiero comentar o traer acá el caso que vivimos y trabajamos desde la Gerencia de Proyectos de Cambio Cultural. Desde la gerencia que yo estoy liderando, nuestro propósito es trabajar junto a los vecinos en cambios culturales que tratan de favorecer la mejor convivencia en la ciudad de Buenos Aires. Y es un mega desafío, y lo trabajamos en conjunto con ellos a través de una metodología específica. O sea, para nosotros, para poder transformar y generar una nueva cultura, es necesario partir de una problemática bien acertada, o sea, bien concreta. El problema tiene que estar bien especificado y ser bien clarito, para después pasar a hacer un diagnóstico exhaustivo, y ahí, como decía Maru hace un rato, es importante escuchar al vecino. Nosotros trabajamos en diagnósticos con sociólogos, con antropólogos, nos mezclamos entre medio de los vecinos, hablamos con ellos como un vecino más para poder entender qué es lo que creen sobre determinada problemática, qué es lo que piensan, por qué actúan de la manera que actúan, por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Una vez que tenemos bien entendido eso, ahí pasamos a setear bien los objetivos de nuestro proyecto. Trabajamos en distintos proyectos relacionados con la higiene en la ciudad, como puede ser la correcta disposición de los residuos en contenedores, con proyectos de tránsito, como que los vecinos o los conductores les cedan paso al peatón, como que los dueños de mascotas levanten las heces de sus mascotas, y así con infinidad de proyectos que lo que buscan es generar nuevas conductas entre vecinos. Una vez, retomando el ciclo, una vez que nosotros seteamos bien qué es lo que queremos y cuáles son los objetivos de nuestro proyecto, pasamos a diseñar la solución, un poco lo mismo que comentaban los expositores anteriores. Realizamos una implementación piloto en la cual ponemos a jugar todo ese diseño de solución, y clave para nosotros es la medición del impacto. Medimos el antes, el después, actuamos a veces con grupos control y grupos tratamientos para poder entender realmente si lo que nosotros diseñamos plasmado en la realidad sirve o no sirve, tan simple como eso. Y después pasamos a hacer la escala, en función de eso ajustamos por supuesto, previamente hacemos la escala y medimos resultados. Yendo al caso concreto que nos convoca hoy, que es la experiencia en las guardias de los 14 hospitales de agudos, ¿qué es lo que nosotros nos viene como problemática siguiendo esta rueda? Fue, en primer término, la problemática era que la guardia no se estaba usando de manera adecuada por parte de los vecinos. Había mucha afluencia de vecinos, el diagnóstico nos fue mostrando, después de toda la investigación que hicimos de la mano del Observatorio de Cambio Cultural, que había mucha afluencia de vecinos que desconocían el sistema de salud, o sea, toda la lógica que el Ministerio de Salud tiene para ofrecerle al vecino, el vecino no la interpretaba correctamente. Entonces, ¿qué se producía? Había un desconocimiento sobre la asignación de las prioridades de atención en la guardia, o sea, no se comprendía quién pasaba primero, quién pasaba después. Había una alta satisfacción con el servicio de la guardia, que eso lo que generaba era
en realidad lo que veían era la calidad médica, entonces tenían alta tolerancia a los tiempos de espera, recomendaban la guardia, con lo cual lo que ocasionaba es que cada vez había más pacientes y más vecinos que asistían a las guardias. Las guardias estaban repletas y eso no condecía con un buen uso del sistema de salud. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos propusimos en conjunto con el Ministerio y en conjunto con las áreas que colaboraron en el proyecto? Primero, poder concientizar al vecino sobre los criterios de ordenamiento en la guardia. No importa que vos llegues primero y yo llegue después, no, acá lo que importa es el nivel de urgencia. Seguramente todos lo conocen, y lo importante era poder concientizar al vecino y al paciente sobre esto. Después, poder mostrarle esas categorías o esos niveles de urgencia, derivar los casos sin urgencia a centros de salud de nivel 1, que son los ESACs, quizás los conocen por ese nombre, los ex-ESACs. Esos centros de salud de nivel 1, lo importante era también poder facilitarle al vecino y mostrarle cuáles eran los adyacentes a ese hospital en particular. Y después, poder también pisar una creencia, como decimos nosotros en Cambio Cultural, que tenía que ver cuando hicimos la investigación de que los pacientes no iban tanto a los centros de salud de nivel 1 porque entendían que el nivel de profesionales que estaban en esos centros de salud no tenían la misma calidad profesional que los que estaban en el hospital. Entonces, lo que dijimos es, bueno, tenemos que reforzar esto de que realmente los profesionales son del mismo equipo. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos en marcha y empezamos el plan de diseño de solución. Y pensamos que era fundamental iniciar el proceso de concientización y de comunicación al vecino desde la casa del vecino, o sea, desde la casa, antes de que tome la decisión de ir al hospital, poder decirle, tenés en tu zona, ¿sí?, estos centros de salud de nivel 1, que tienen estas prestaciones y que cuentan con un staff de médicos que tienen la misma calidad médica que los que están en el hospital. Si el vecino aún así decidía o decide o no recibió el mail o no quiso leer el mail, que eso sabemos que sucede, y llega al hospital, lo recibimos con una comunicación que tiene que ver con darle la bienvenida, comentarle los criterios de ordenamiento de la guardia, mostrarle los niveles de urgencia y poder invitarlo a que él mismo pueda categorizarse en uno de esos niveles y si es un caso sin urgencia, pueda acceder a un centro de salud de nivel 1. A nosotros no era nuestra intención que en ese momento se fuera al centro de salud de nivel 1, simplemente era que en una futura ocasión, si tenía que tomar la decisión, pudiera y supiera que estaban estos centros de salud que tenían estas prestaciones. Y después, con otra información también, que en la misma guardia, durante su permanencia, pudiera ir incorporando, como por ejemplo, información en los respaldos de las sillas, folletos que se llevaran. Para nosotros, desde lo que es la generación del cambio, es importante que la persona que va o que recibe cierta información pueda también llevarse algo a cambio, entonces los folletos actuaban como este tipo de objetos. Pusimos también los criterios de ordenamiento de la guardia en los carteles de admisión, contándoles que no importa el orden de llegada, sino la criticidad de cada uno de los casos. Yendo a la pieza madre, esta es nuestra pieza madre, y así, o sea, ya se los comenté antes, la recorro rápidamente, los criterios de ordenamiento de la guardia estaban en la bienvenida, la atención se organiza según la gravedad de cada caso y no por orden de llegada. Una mega oportunidad vimos en el diagnóstico de poder contarle a la gente y que sepan cómo funciona la guardia realmente. Después, los niveles de urgencia que les comentaban es un pseudo triage muy humilde, permítanme los médicos presentes, pero sí lo que buscábamos era poder darles una noción de que
se pudieran categorizar ellos y decir, no, mi caso realmente no es urgente, puedo esperar un poco más. Y si no, también tengo la opción a futuro de ir por una consulta X, que no es urgente, o es una prevención, o lo que fuere, algo simple, puedo ir a estos centros de salud. Paso. Esto estaba en los respaldos de las sillas, porque entendíamos que durante el momento de espera, frente a uno, podés tener mucha más información y tenés tiempo de espera suficiente como para leer en detalle. Lo del folleto que les comentaba recién. Y bueno, y pasamos así, una vez que diseñamos esa solución, dijimos, bueno, tenemos que hacerlo y ponerlo en marcha en un hospital. Ajustamos las piezas. El primer hospital fue el Hospital Álvarez, ajustamos con la dirección del hospital, con la directora, la subdirectora, las piezas, cada uno de los momentos en los cuales queríamos darle información al vecino, lo hicimos de la mano de ellos. Y proseguimos en la implementación. Estas son, digamos, algunas fotos de lo que fue la implementación allá por agosto del año pasado, del 2018. Un minuto. Listo, ya estoy terminando. En función de eso, ¿qué dijimos? Medimos antes de hacer la implementación de las piezas, medimos concretamente, fuimos a campo, hablamos con los vecinos, medimos cuál era su percepción concreta en el Hospital Álvarez sobre estos criterios que que teníamos entre manos, y después de implementado, fuimos y le preguntamos de nuevo a los vecinos. Tuvimos nuestros resultados y en función de esos resultados ajustamos. Y una vez que ajustamos dijimos, bueno, estamos en condiciones de implementar en el resto de los hospitales. Cabe mencionar que toda esta implementación fue ad hoc para cada hospital. No es que hicimos los mismos carteles para todos, no. En cada hospital nos sentábamos con cada director, hablábamos de su realidad del hospital, armábamos las piezas específicas para ellos, siempre sobre una misma base, para después proceder a la medición, implementación y medición post. Y en función de eso, llegamos a estos resultados, que son los resultados de la implementación en todos los hospitales. ¿Y qué observamos? Que por nuestra intervención aumenta el conocimiento de los centros de salud de nivel 1 en 23.8 puntos porcentuales. Es un montón, o sea, crece el conocimiento de los centros de salud de nivel 1 de cómo funciona el sistema integral de salud. Aumenta el conocimiento de que los profesionales que están en el centro de salud son parte del mismo equipo de profesionales que están en el hospital. Para nosotros era clave que eso se supiera. Crece en 21 puntos porcentuales. Crece, o sea, 8 de cada 10 personas dicen que, ¿se acuerdan el esquema de urgente, una urgente, sin urgencia, etcétera? Bueno, ese esquema dicen que es útil o muy útil, y bastante útil. 8 de cada 10 personas entrevistadas. Y, por lo tanto, eso hace que aumente el nivel de comprensión de la urgencia en 3 puntos en una escala de 1 a 10. De 3.6 pasa a 6.6, ahí no sale el valor justo, es 6.6. Crece en 3 puntos el nivel de comprensión de la urgencia. Con toda esta información, nosotros estamos respondiendo, digamos, a nuestro objetivo primario que les comentaba yo al inicio. Estamos logrando mayor conocimiento de los centros de salud, mayor nivel de comprensión de los niveles de urgencia, que los profesionales son los mismos en los centros de salud y en los hospitales, con lo cual esto contribuye directamente a que se pueda hacer un uso más adecuado del sistema de salud y así dar respuesta a nuestro problema original. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Analía, por la invitación a formar parte de este panel. Bueno, la idea de esta charla es compartir con ustedes un poco la experiencia en mis 16 años de trabajo por ahí como informático médico.
Fui pasando, la verdad, que por varios proyectos. Yo me formé en el Hospital Italiano de Buenos Aires en el 2003. Después, 2 años, permanecí a cargo de la coordinación tecnológica del campus virtual. Estuve trabajando 9 años en total en salud pública por diferentes proyectos. Primero a cargo de la informatización del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga. Luego a cargo del área de enfermedades crónicas, y luego como referente provincial de interoperabilidad y sistema de información en salud a nivel del ministerio. Y así fui cambiando de la parte pública a la parte privada hasta dedicarme completamente al proyecto de Integrando Salud. Tuve la suerte de participar en Misiones, ¿sí? Después de que terminé la residencia y fui allá, en el diseño y desarrollo del RISMI, que es la Red de Información en Salud de Misiones, que tenía como objetivo crear una plataforma que permita conectar a los diferentes efectores de salud pública para que el ciudadano, vaya a la institución que vaya, cuente con la información de su salud. Básicamente esto es el Parque de la Salud, y ese es el Hospital Madariaga, esa institución con forma de hélice, que tiene 3 alas y una estructura central. Básicamente ese fue el desafío, y lo que rescato de esa experiencia es que es un hospital que se abrió con historia clínica electrónica y nunca se usó papel, ¿sí? Entramos 6 meses antes y tuvimos la oportunidad de poder participar en la capacitación de los usuarios que ingresaron a trabajar en el hospital, y también en el diseño de los procesos, que estuvieron muy basados en lo que va a ser el funcionamiento del sistema. Y fue un proyecto exitoso, y la verdad que nos sirve para hacer una diferencia cuando implementamos el sistema en una institución, que es, una cosa es implementar en una institución que abre sus puertas, ¿sí? Donde hay toda una metodología de trabajo nueva, y otra cosa es implementar en una institución funcionando con procesos ya basados en papel y con gente que viene ya trabajando con una metodología determinada. Ahí todavía, posteriormente, hubo que ir implementando en el resto de las instituciones el plan de salud. Ahí el hospital materno todavía está en desarrollo. No sé si esto... Les muestro rapidito. Esto tampoco, ¿no? Sí, esto es el hospital materno, este es el hospital pediátrico. Este predio de 4 manzanas concentra el 47% de los recursos de salud pública de Posadas, ¿sí? Acá ya está un poco más avanzado y con otra vista. Acá está el hospital materno, acá está el hospital pediátrico, allá está el Centro Misionero del Cáncer. Y bueno, esto me sirvió para contrastar, ¿sí?, que implementar en instituciones públicas es totalmente diferente a implementar en instituciones privadas, ¿sí? Generalmente ya desde la motivación es diferente. Normalmente en las instituciones públicas implementar este tipo de sistemas está orientado a lograr una mayor equidad, un mayor control de recursos, ¿sí?, y mejorar, por supuesto, la calidad de atención, mientras que en las instituciones privadas, ¿sí?, están fuertemente orientadas a mejorar la eficiencia, aumentar la productividad, disminuir los costos y obviamente mejorar la calidad de atención también, ¿sí? En la parte pública el enfoque está muy enfocado a lo clínico, ¿sí?, mientras que en la parte privada a lo clínico, administrativo y contable sobre todo, ¿sí? Los clientes son fundamentalmente diferentes, es decir, en las instituciones públicas se maneja poco dinero, ¿sí? No hay básicamente un interés tan pronunciado por tener un control estricto del flujo de caja, por ejemplo, como sí en los escenarios privados. Y normalmente, bueno, uno trabaja en un proyecto y se dedica a pensar solo en ese proyecto. En cambio, en la parte privada uno tiene que, por ejemplo, en nuestro caso, pensar en varios proyectos al mismo tiempo. Nosotros en la parte privada trabajamos en estos 3 escenarios, básicamente. Damos servicio a los que son los consultorios individuales, donde hay un médico y una secretaria. También a policonsultorios, donde ya hay muchos consultorios, donde trabajan muchos profesionales y donde hay básicamente otro interés, que es alquilar los consultorios, prestar otros servicios. Es decir, el que contrata el servicio en un policonsultorio es diferente al que contrata en un consultorio particular. Son dueños que están buscando eficiencia, que intentan dar mayores servicios con poca cantidad de gente, vendría a ser lograr. Y en un sanatorio hospital obviamente es
mucho más complejo, ya hay muchos servicios funcionando, muchas áreas y mucha gente que el que implementa este tipo de sistemas es para orquestar el funcionamiento de todo. Básicamente todas estas instituciones hoy tienen un gran desafío, como todas las instituciones, que es básicamente cómo sobrevivir en un mundo de abundancia, es decir, cómo hacer que el cliente elija este producto y no el de al lado, ¿sí? Y concretamente, una de las estrategias es intentar ser relevantes, ¿sí? ¿Cómo uno es relevante? Tratando de innovar, ¿sí? Innovar, muchas veces uno piensa que incorporar tecnología es innovar, y básicamente lo que hace la tecnología es habilitarme para modificar mi modelo de negocio y crear una propuesta que genere un valor agregado y me permita diferenciarme de las otras instituciones. Entonces, a nivel de manejo del cambio, cuando hablamos de gobernanza, depende mucho de si es una institución pública o privada, si es una institución que se está abriendo o una que ya está en funcionamiento, y si es un consultorio, policonsultorio o un sanatorio u hospital. Los que toman las decisiones o los que manejan la gobernanza en cada uno de estos escenarios es diferente. En general, en un consultorio es el médico que ya buscó en todo Google y ya sabe y ya buscó las experiencias de todas las empresas proveedoras. Y cuando toma la decisión ya está convencido y sabe todo del producto. O sea, que lo único que queda es aprender a usar y listo, no hay que convencerlo de nada. En un policonsultorio, ¿sí? También, básicamente, ya hacen un análisis del mercado y hacen lo mismo, pero son los dueños del policonsultorio, no son los que van a usar el sistema, sino son los que toman las decisiones para el resto que va a trabajar con el sistema. En cambio, en un sanatorio hospital delegan la tarea de elegir un software en el área de sistemas o en el encargado de el área de informática, ¿sí? Normalmente lo que buscan las instituciones, el consultorio individual, los policonsultorios, tratar de tercerizar completamente esa área, mientras que en un sanatorio hospital la idea es que su equipo interno, ¿sí?, logre acortar los tiempos implementando este tipo de herramientas, ¿sí? El mantenimiento de la gobernanza, bueno, en los tres escenarios se logra con un buen nivel de soporte y empatía, y sobre todo en los sanatorios, logrando un buen trabajo en equipo. En nuestro caso, nuestro desafío es cómo tratar de dar ayuda a muchos proyectos con un mismo equipo de soporte, ¿sí? Y esta es básicamente nuestra estructura. A lo largo del tiempo fuimos diversificando, tenemos periodistas, diseñadores, técnicos en marketing, además de los desarrolladores, algunos que se especializan en el área de inteligencia artificial, business intelligence, ¿sí? Y lo que quiero resaltar es que a lo largo del tiempo fuimos dándonos cuenta de que, ¿sí?, después de fracasar obviamente en varios lugares, de que no podemos lograr con un equipo que no hable el mismo idioma con las instituciones. Por lo tanto, tuvimos que capacitar a profesionales y abrimos una rotación que nosotros llamamos Implementando Salud, donde tenemos actualmente un médico clínico y una licenciada en enfermería que ya terminó, que nos ayuda básicamente a poder llegar y poder realizar ese proceso de transformación. Y desde ahí que cambiamos completamente la forma de pensar, vendría a ser, y nuestro equipo es fundamental para poder cumplir los objetivos de las organizaciones. En esta conformación de equipos, ¿sí?, ellos participan mucho más, por supuesto, en un sanatorio u hospital, ¿sí?, y es mínimo en el caso de un consultorio o policonsultorio, porque a lo largo del tiempo tratamos de automatizar, ¿sí?, todas las tareas, ¿sí? Al ser una empresa que nació digital, ¿sí?, todas las personas trabajan desde su lugar, por ejemplo. Entonces hay tutoriales en múltiples formatos, no solamente en formato texto, sino en formato PDF, formato video, y además de chatbot que trata de obligarle al usuario a pasar por los tutoriales y si no logra responder su duda, hablar con una persona y solucionarle el problema, ¿sí? El nivel de interacción en los diferentes escenarios va variando. Obviamente en un sanatorio hospital donde hay muchas más personas, muchas más áreas, el nivel de interacción que se requiere es mucho mayor.
Es muy importante planificar el cambio, ¿sí? En un consultorio, obviamente, por ahí no hace falta tanta planificación, pero sí en un policonsultorio o un sanatorio u hospital. Y es muy importante que esa planificación esté alineada con ese plan maestro de sistemas, esté alineado con el plan de la institución, ¿sí? Que para poder lograr los objetivos de la institución. Se hace un relevamiento inicial, en muchos de los casos a través de entrevistas virtuales lo podemos lograr, pero en los sanatorios y hospitales es muy importante visitar presencialmente cada área y hablar con cada uno de los usuarios para poder conocer la cultura organizacional, saber cómo trabajan, a qué distancia están, cuántos pisos hay que subir, cómo se comunican actualmente, ¿sí? Y para nosotros ya sabemos que a medida que aumenta el nivel de complejidad, vamos a necesitar asignar un líder project a ese proyecto y por otro lado, tener un equipo interno, además, que esté ahí, que normalmente es gente del mismo sanatorio que está gestionado por nosotros, por decirlo, y eso la verdad que nos da más chance de éxito. En cuanto al apoyo a la gestión, ¿cómo hacemos para facilitar ese cambio? Bueno, tener buen contacto con los clientes a través de herramientas omnicanales, que lo puedan consultar en todo momento desde cualquier lugar, a través de chatbot, que si no responden la pregunta, los logre comunicar con nosotros. Y como estrategias, o sea, lo más importante de esta diapo por ahí es qué cosas nosotros podemos compartir con ustedes. Que lo que más resultado nos dio cuando uno realiza la implementación inicial de un sistema es hacerlo gradualmente, iniciando por las funcionalidades muy básicas que una persona no puede dejar de saber, ¿sí? Y ir aumentando gradualmente la capacitación, porque si no, normalmente lo que nos pasaba es que la persona salía con que esto es un quilombo, la verdad que no sé por dónde empezar. Así que entonces simplificamos los diferentes aplicativos en funcionalidades mínimas que no puede dejar de saber el usuario que va a estar en un determinado rol, que puede ser un médico, secretaria, enfermero. Bien. Entonces, a medida que aumenta la complejidad de la institución, ¿sí? Aumenta la necesidad de un equipo interno que pueda gestionar ese cambio. Hacer que todos participen, ¿sí? De esa implementación es súper importante y una clave de éxito. Por eso es muy importante tener reuniones periódicas, reviendo los objetivos institucionales, mostrando los avances que muchas veces no se ven, definiendo nuevas prioridades y estar preparado para iterar, ¿sí? Uno ya sabe que normalmente cada institución tiene sus procesos, tiene su forma de trabajar, y nosotros básicamente la forma de hacer eso es mostrando los procesos que maneja el sistema y contrastando con los procesos de la institución, y en base a eso definiendo vendría a ser las cosas que hay que modificar para poder cumplir con los objetivos, estableciendo tiempos y demás, y de esa manera Normalmente, ¿cómo medimos esto? A través de encuestas de satisfacción que están dentro de la aplicación y que nos permiten saber, por ejemplo, el grado de satisfacción con la plataforma o el grado de fidelización, midiendo a ver si lo recomendaría con un colega o con un familiar y demás. Como conclusión, y ya voy terminando, la gestión del cambio es algo fundamental en la implementación de sistemas de información en salud. Es muy importante asegurar la gobernanza. En este caso, desde nuestro lugar, no manejamos la gobernanza, pero sí es importante entender la gobernanza. Es primordial lograr que todos participen, tener una escucha activa y lograr empatía con los mismos, es decir, intentar resolverle el problema, intentar hacer lo que te pide y tratar de explicarles las mejores formas de hacerlo. Y incorporar recurso humano capacitado, capaz de liderar estos cambios y acompañar a los usuarios en su proceso de transformación. Para ir terminando, para implementar cualquier sistema de información en salud, para nosotros el equipo es todo, es lo que nos permite llegar hasta el usuario final y poder darles, vendría a ser el mejor servicio y lograr que puedan transformarse digitalmente. Termino con esta frase, como decía Alvin Toffler en su libro El shock del futuro: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer
ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Que sería lo que le pasa a los profesionales y a las instituciones que están en este proceso, y creo que nuestro deber como profesionales de informática en la salud es facilitar que esto se haga posible de la manera más sencilla. Gracias. Bueno, un minuto. Arrancamos unos minutos más tarde, así que invito, no sé si la idea ahora es, no sé si quedaste muy cómoda sentada ahí, bueno, es aprovechar, vimos instituciones completamente distintas, pero que atraviesan problemas similares, y la idea es aprovechar a todos esos que trabajaron, digamos, en distintos proyectos de transformación. Si tienen alguna pregunta que quieran aprovechar, que ellos pueden ir contestando. Nos tomamos unos minutitos. Bien. Ahí. Necesito uno. Ahí está. Buenas tardes. Estuvieron hablando durante este tiempo sobre buscar experiencias y consultar a expertos para hacer gestión de cambio. Mi pregunta es, ¿cuáles son las cualidades que tiene un experto de esa índole? Y lo segundo es, en un momento hablaron sobre grupo control y grupo tratamiento en la parte de implementación del sistema en el Fernández y otros hospitales. Quería saber puntualmente qué significan ellos. Gracias. Como quieran. En cuanto al perfil profesional que uno busca para liderar este tipo de cambios, son personas que entiendan de los procesos asistenciales, ¿sí? Que sepan básicamente cómo se atiende un paciente en un consultorio, en un quirófano, en una guardia, en una internación. Sí, idealmente sería bueno que pertenezca al área de la salud, pero si no, que entienda, que haya trabajado, que sepa de tecnologías, ¿sí? Y que sepa de lo que se llama habilidades blandas, ¿sí? Tener empatía, tener la capacidad de poder charlar, de manejar situaciones conflictivas, que el usuario, ¿sí? Por ahí el usuario médico, los profesionales son soberbios, ¿sí? Que sepan cómo manejar las situaciones, cómo, ¿sí? Poder calmar esa situación y cómo ofrecerle una solución para ir ayudando al usuario a avanzar en su proceso de transformación. No sé la pregunta del Fernández o alguien más. El grupo control y el grupo tratamiento básicamente lo que ayudan es a medir el impacto. Lo que se hace son dos grupos homogéneos, donde vos a uno le aplicás cierto estímulo, que es el grupo tratamiento, y el otro no le aplicás nada y lo dejás tal cual está. Y entonces las métricas las aplicás en uno y en otro, y de esa manera, al comparar resultados, podés medir el impacto. No sé si fui clara, si no voy a un ejemplo concreto. Son dos grupos de estudios, pero tienen características idénticas. A uno lo estimulás y a otro no lo estimulás. De nada. Sí, mi pregunta es para todos en general, en cada una de sus experiencias. Me queda esta frase de que lo que cambia no es la cultura de la organización, sino la cultura de las personas. Y es una obviedad lo que voy a decir, pero es bastante clave el rol que juegan estos capacitadores de los profesionales, los usuarios, que es en consonancia con lo que venía preguntando el compañero. La pregunta es si en ese rol hay una capacitación particular en estas habilidades blandas. Pensaba en la gente que estuvo, los capacitadores, los residentes y los enfermeros en el británico. Si habían, bueno, vos contaste algo sobre, digamos, la gente que iba a dar soporte a los vecinos. La capacidad de resolver, ¿no? Cuando se presentan estas dificultades que tienen más que ver con, más allá de esas dificultades de estos, digamos, me acuerdo del enojo, la tristeza, la preocupación, cómo manejar esas cuestiones, ¿no? Me hago cargo de la frase de que cambian las personas y no las organizaciones, y que me pongo acá porque me hago cargo de esa frase. La realidad es que necesitamos
acompañar al cambio en las personas para que la organización adopte ese cambio. Desde lo que son frentes de gestión del cambio, hay actividades que están relacionadas con hacer assessments iniciales para entender cuáles son las capacidades que han desarrollado las personas en los modelos de la CIS, en cómo están hoy llevando adelante sus actividades, y en lo que es la visión futura, tratar de entender en las nuevas herramientas, los nuevos modelos, cuáles son las capacidades, habilidades que tienen que adoptar. Ahí sí, desde un frente de gestión del cambio, que en general viene dado desde un área de capital humano, involucra acciones de comunicación, de capacitación, puntualmente hablábamos de habilidades blandas, pero lo que nosotros también más tenemos que pensar es que va a haber un nuevo proceso, va a haber un nuevo modelo de negocio, va a haber nuevas actividades y nuevas tareas, en esto de ir yendo sobre procesos simples y flexibles. Entonces tenemos que trabajar sobre esta habilidad en que las personas hagan rápido el duelo de ese status quo y poder transitar hacia un nuevo modelo. No es solamente una habilidad blanda, no es solamente aprender una nueva herramienta, es entender a la persona, al individuo y al grupo cómo están hoy seteados, cómo hoy están llevando adelante sus actividades y qué es lo que necesitan para poder adoptar las nuevas actividades, las nuevas tareas y el nuevo modelo. Yo no podría haberlo explicado mejor. Como yo aclaré antes, yo no soy especialista en esto. Yo la verdad es que me di cuenta cuando terminó el proyecto de todo lo que había aprendido con respecto a lo que es la gestión del cambio, pero en el momento no me di cuenta. Lo fui incorporando con gente que sí sabía y que nos acompañaba. Estaba la gente de recursos humanos y, como dije antes, había una consultora encargada en guiarnos. Que fue por eso lo de la selección de un recurso humano interno y formarlo. Pero, digamos, lo primero que fue cómo adaptar la herramienta de SAP a nuestra institución tuvo que ver con un relevamiento de procesos que claramente teníamos que ver si lo que hacíamos era correcto, porque de nada servía automatizar la ineficiencia, pero, digamos, tener en cuenta cómo se hacían las cosas antes, no esto se hace así porque ahora la historia clínica dice que hay que hacerlo así. Digamos, había que llegar a poder adoptar la herramienta y adaptarla a lo que era la cultura del hospital. Y ahora con respecto a la parte de capacitación, digamos, conocían la herramienta 5 personas y necesitábamos capacitar a 1.400, entonces había que replicar y multiplicar a los instructores. Y ahí fue que se seleccionó a este grupo de médicos residentes y enfermeros, y sí, se los formó en un train de trainers, que es, digamos, son sistemáticas para poder enseñar a enseñar justamente, y luego en los 6 módulos, que eran 6 clases de alrededor de 30 minutos, que eran las clases prácticas para poder usar las diferentes partes de la herramienta. Así que bueno, yo creo que lo más importante de lo que es la gestión del cambio pasa por escuchar los problemas también, porque ahora volviendo a lo que yo decía antes, la reacción de los usuarios, no eran mentiras, las cosas que ellos manifestaban eran realidad. Teníamos que ver cómo mitigar el impacto que hacía que las reacciones sean negativas, si se podía de alguna manera aliviar esa reacción negativa, o sea, lo que lo producía, ¿no? Y poder contrarrestarlo con todo lo positivo que íbamos a tener al final del camino. Y bueno, es el soporte fundamental, porque el día de la salida en vivo fue un día de muchísima ansiedad y estrés de toda la organización, y que el usuario se sienta acompañado y que después eso pueda fluir más naturalmente. Y hoy día lo usan todos y a la vez lo vamos mejorando también, porque nos damos cuenta de cosas que, digamos, pensamos que estaban bien y ahora quieren que, no sé, que cuando el paciente se recepcione en la lista de trabajo el nombre aparezca rojo para que salte más fácil a la vista. Vamos haciéndole cambios a la herramienta, que son todo para mejorar la usabilidad. No sé si contesté la pregunta. La verdad que todo lo que dijeron es impecable. En mis años de gestión del cambio, esas son las tres
las tres bases que tenés que tener: análisis de impacto, comunicación, capacitación. Lo único que agregaría tal vez es que dependiendo cuál es la envergadura del cambio, digamos, para las personas, cuando vos haces ese ASIS y ese to be, o sea, cómo es la realidad hoy, cómo va a ser la realidad post-implementación. En general, las empresas que no son, las organizaciones que no son nativas digitales, lo que le viene a los usuarios es miedo. Básicamente son esas emociones, y lo que podés hacer ahí es trabajar mucho con embajadores del cambio, que son los primeros, generalmente siempre hay como los primeros adaptadores, los early adapters, los que más rápido tienden a confiar, ¿no? La persona en verde en vez del que estaba desesperado abajo tirado, que son los que vos te pueden ayudar a que en el intercambio de pares, que es donde más rápido vos estableces confianza y bajás las barreras del miedo, te ayuden a acelerar el cambio. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué tal? Buenas tardes. Les quería consultar un poco el tema de la resistencia al cambio y cuando la dirección va para adelante y para atrás y ante esa resistencia. En la primera parte de la charla planteaban que tuvieron como cierta dificultad y se decidió seguir con eso y el resultado fue bueno. Y bueno, quería ver un poquito de eso. ¿Cómo hacer que convencer también a la dirección quien pide el cambio, pero a su vez no lo sigue ante la resistencia inicial? Sí, lo que nos pasó a nosotros fue que la implementación la hicimos muy rápido. Salimos en una implementación muy corta con mucha cantidad de usuarios. Obviamente ahí detectamos que no habíamos capacitado bien, no habíamos llegado a todos los usuarios de la manera que debíamos llegar, y que la aplicación en ese momento no estaba del todo estable. Esos fueron los dos problemas que tuvimos. La alta dirección lo que nos dijo ahí, lo que nos apoyó fue: sigan con el proyecto, en el mientras tanto seguimos con el proceso anterior. No tumbó el proyecto, lo seguimos trabajando, y a medida que íbamos evangelizando las distintas zonas, se fue implementando la aplicación. No hubo, podríamos decir, heridos después de toda esa implementación, ¿no? Usamos el proceso anterior. Cuando te sientas conforme o cuando sientas que estás preparado para usar la nueva app, la usás. Hubo un tiempo para eso, no iba a ser eterno. Fueron 3, 4 meses más después de la primera implementación. Una más. Sí, me pareció muy interesante, pero le quería hacer una consulta con respecto, los vi a todos como que ya terminamos. Y hay una de las cosas que a mí humildemente me suena que es la esencia de la transformación digital, y es, ustedes en todos estos proyectos veo como que dieron el salto a estar en una etapa que comenzó la transformación. Es decir, antes no estaban digitalizados, entonces el proceso no andaba. ¿Cómo lo ven? Porque básicamente lo que de las transformaciones digitales, una de las cosas clave es entrar en el modo ágil. Y el modo ágil es lo que decía ella. Ahora empiezo no con los pequeños cambios. ¿Cómo me voy adaptando todos los días a los cambios que nos corren? Pero nada, a nosotros nos pasó que pensábamos que iniciábamos y terminábamos un proyecto y que se armaba un equipo y se desarmaba cuando finalizaba. La realidad es que el equipo quedó. Hoy estamos trabajando en agilidad, en ser agile, el equipo Abacom, porque veíamos que nuestro equipo comercial es muy dinámico, el soporte tiene que ser más dinámico que ellos, y hay una constante adaptación a lo que necesita el mercado. Y esta aplicación, este proceso de venta lo tiene que hacer, y continuamente está ayornándose a cuestiones novedosas en cuanto a tecnología, ¿no? Por ahí en nuestro caso, lo que nosotros hacemos es aprovechar esas necesidades de los usuarios para mejorar el producto. Normalmente cada necesidad que plantea el usuario, nosotros le contamos las opciones que por ahí tiene ya hoy hechas para resolver su consulta, su duda, o lo que él necesita, y si no, le ofrecemos desarrollarle, mejorarle lo que él está proponiendo, como para que el producto cada vez vaya creciendo y vaya mejorando. Así que nosotros estamos abiertos, por ejemplo,
ese proceso iterativo de mejora continua, porque entendemos que hacer el producto con el usuario es lo que a nosotros nos vendría a ser más resultado, por decirlo, ¿sí? Porque es un producto que se adapta a lo que ellos están necesitando, no es una cosa dura que no le deja hacer lo que quiere, por decirlo. No voy a agregar mucho más, pero sí, como hacías mención, que yo hablé de pequeños cambios, pero bueno, no olvidemos que yo dije que todavía nos queda implementar la herramienta de prescripción en las salas generales de adultos, y eso es algo que lo estamos enfrentando como para poder realizarlo en el 2020, pero que va a implicar una necesidad de un manejo del cambio importante, porque es algo muy complejo, que obviamente no se compara con lo que fue el proyecto transformacional de toda la historia clínica electrónica. Es una parte de la historia, es grande y va a ser un gran impacto, pero creo que fue un hito el hecho de salir con la historia clínica electrónica, que estresó a toda la organización, y no sé si va a haber algo más estresante, porque fue muy, muy grande todo eso. Solo agregar que si dimos esa sensación, no era el camino, digamos. Creo que todos estamos casi más que convencidos de que estamos dando primeros pasos. Sí, por ahí hablo con las dos sombreros, como en lo que pasa, lo que siento que pasa en el mercado y lo que pasa en el gobierno de la ciudad en particular. Creo que nosotros, depende del nivel de organización que tenés y cómo es la cultura que tenés, hay como ciclos evolutivos, ¿no? Como que vos en una primera instancia, al menos nosotros, Analía es mucho más experta en historia digital que yo, con lo cual sería mal lo que yo hable demasiado, pero sí creo que tenés una etapa que tiene que ver más de adaptación de la herramienta, y lo que falta ahora es, ¿y ahora qué hacemos con esto? Porque tener la historia clínica digital es solo el primer paso. Lo que viene después es qué preguntas te haces, qué querés hacer a partir de esa información, cómo vas a modificar la política pública, qué haces con las necesidades de la comunidad, bueno, un montón de otras cuestiones que vuelven a lo que yo creo que es al final la pregunta más fuerte, que es el cambio de mindset de las personas. O sea, que tenés que cambiar la manera en la que mirás el mundo, la manera en la que vas a mirar la realidad con la que estás operando, y ahí es donde tenemos, creo, que el desafío constante. Bueno, les agradezco mucho a los panelistas, por la verdad que muy interesante las experiencias del panel, a ustedes que aguantaron hasta esta hora, porque son jornadas intensísimas, las de este año, así que bueno, muchas gracias, y bueno, no queda más tiempo, se quieren acercar.